lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. De Benjamin Franklin. Gracias por estar aquí, por tomar esa decisión de eliminar de una vez por todas ese miedo al hablar en público. Estaremos revisando 7 grandes pasos para eliminar ese miedo a hablar en público. Y sé que te va a encantar, porque mi promesa es que al final de este material sepas identificar ese miedo al hablar en público y trabajemos juntos en él. Sé que lo vas a lograr. Te veo dentro. Y estamos iniciando nuestro aprendizaje de los 7 pasos para eliminar el miedo al hablar frente a un público. Recuerda, toma tus notas. No permitas que el miedo te calle. Te lo dice tu servidora, Elizabeth Rosas, que en muchas ocasiones, hasta para preguntar dónde estaba un lugar, me daba temor hacerlo. Que no te suceda. En este momento estás visualizando ese esquema que estaremos trabajando durante este tiempo. Son 6 grandes perlas de un gran aprendizaje. El primer tema, miedo escénico. ¿Qué es esto del miedo y escénico? Otra perla, identificar el momento que me da miedo. Todos tenemos una diferente forma de sentir ese miedo. 7 pasos para eliminar el miedo escénico. Te estaré dando los 7 pasos fundamentales que debes de cuidar para eliminar ese miedo. También estaremos viendo otra perla con un gran aprendizaje de lucir confiado ante un público o ante un escenario o incluso en una charla de amigos. Pero también el aprendizaje se dice que si lo veo, lo escucho y lo hago, aprendo definitivamente. Estaremos también viendo todo el resumen de este gran aprendizaje y te acompañaré desde el primer momento. Manos a la obra. Nuestra primera lección a revisar será miedo escénico. ¿Qué dice la Real Academia de miedo escénico? ¿Cómo lo describe? Pero, ¿qué vas a descubrir con este tema del miedo escénico? ¿Qué es el miedo escénico? También vamos a revisar estudios de investigación. ¿Qué nos dicen esos estudios de investigación? ¿Qué índice hay de personas en el mundo que tienen miedo escénico? ¿Es posible eliminar el miedo escénico? Te mostraré con un video. ¿Pero qué es esto de miedo escénico? La Real Academia Española define como angustia por un riesgo o daño real o imaginario. También nos dice que es la aprensión que alguien tiene de que le suceda lo contrario a lo que desea. Por otro lado, nos dice que escena es perteneciente a lo relativo a la escena. Significa entonces que con esta descripción podemos conjugar las 2 palabras y decir que es miedo escénico la angustia que alguien tiene a la escena. ¿Sabías que hay 400 tipos de fobias al menos? ¿Sí? Probablemente tú has identificado alguna de ellas. Probablemente no es precisamente la fobia que tienes o que sientes. Algunas de estas fobias son, por ejemplo, miedo a las alturas, miedo a las inyecciones, miedo a los animales, a los espacios cerrados incluso. Hay personas que cuando van en un auto, si están en la parte trasera del auto,
o si están los vidrios arriba, sienten miedo también, sienten que se van a morir. Hay gente que también le tiene mucho miedo a la muerte. Y estos son al menos 400 tipos de fobias que hay en las personas. Al miedo escénico se le llama glosofobia. ¿Habías escuchado antes? ¿Sí? Glosofobia. Así es que ya sabes, el miedo escénico se describe como la glosofobia. ¿Pero qué es esto de la glosofobia? Pues es precisamente que proviene del griego glosa, que es la lengua, y phobos, que es miedo o pavor a algo. Esos síntomas que nos dan de sudoración e incluso náuseas. También cuando estamos hablando frente a un público o cuando sabemos que debemos enfrentarnos ante un público. Esos miedos a ser juzgados por cómo nos vemos, cómo hablo, cómo me expreso, cómo me veo ante el público, incluso ante las pantallas. Esa excesiva presión que nos da, que sentimos que el corazón va a salir. ¿Te sientes así al hablar al público? ¿Sientes como que ese temor? ¿Y qué hago ahora? Me pidieron que dé un mensaje. ¡Qué miedo! ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Qué voy a hacer? ¿Lo haré bien? No sé ni qué decir. ¿O te sientes de esta manera cuando te dan un documento que debes de leer ante el público y lo estás leyendo? Probablemente el tono de voz te salga bien, pero tus manos están delatando otra cosa. ¿Te sientes así? ¿Ya te estás identificando? Toma nota, recuerda, porque vamos a identificar cuál es el tipo de miedo que tú sientes. ¿O te sientes de esta manera? Pues sí, como que me da como que miedo, pero no tengo miedo. Como que me da poquito nomás. ¿O te sientes de esta manera, que te falta el aire? Por favor, siento pánico escénico. Me da temor saber que voy a estar frente a un público. Me da temor incluso saber que voy a estar frente a una cámara, que ni siquiera tengo nadie enfrente, que ni sé quién me está viendo. Tranquilo, tranquila, quiero ayudarte. Que no cunda el pánico, como decía el tremendo Chespirito. Estudios de investigación nos dicen que tenemos una población de 8 billones de personas. ¿Tienes una idea de esos estudios de investigación que hizo la Universidad de California? ¿De cuánta gente de la población tiene miedo escénico? Pues sí, quiero decirte que desafortunadamente el 75% de la población se ha enfrentado a un miedo escénico. Es fuerte, ¿verdad? Es bastante. Porque posiblemente tienes un sentimiento de vergüenza o humillación. ¿Te sucede? Todavía no estás frente al público. Cada quien lo siente y lo muestra de diferente manera. Te voy a dar un ejemplo. Toma nota, observa y escucha al siguiente orador. Conference. Ladies and gentlemen, what I'd like to say is last year's campaign ads were what I mean is it's important that we look at all aspects of what we're doing.
Can you believe that? I'm so glad I'm not him. You're joking, right? Don't you remember last month's sales presentation to those new clients? Oh, that well. I thought you were going to faint. But did I really look like that? Oh, you were that bad. Really bad. Worse, even. Yeah. But you can fix it. You can do better. There's a way to learn how to talk in front of a group without embarrassing yourself. Really? How? ¿Qué te pareció escuchar y ver a este orador? Pero dirás, ¿y es posible? Pues te tengo una gran noticia. Por supuesto que es posible. Te lo dice alguien que ya pasó por ahí y ha sido un gran aprendizaje y enseñanza en mi camino. Pero a ti te vengo a entregar eso que quiero que elimines desde ya. Temor, pánico escénico, miedo al hablar frente a un público. Lo vas a lograr. Sé que lo vas a lograr. ¡Claro que se puede! Hasta aquí ya hemos identificado qué es el miedo escénico. Ya viste una muestra con un orador de ese miedo escénico. Ya te he dicho que claro que lo puedes lograr, que claro que puedes superarlo. Vas a hacer tu primera actividad y debes de enviarla por correo electrónico. Es un video corto, lo puedes grabar con tu teléfono o en tu cámara web, tu computadora. Solamente puede ser de dorso hacia arriba, donde quiero saber cuál es específicamente tu miedo escénico. Con 2 minutos me vas a decir nombre completo, de dónde eres, en qué país o ciudad vives, cuál es tu temor, cuál es tu desempeño laboral si lo tienes y qué es lo que sientes al hablar frente a un público. En 2 minutos suficientes. Esto lo debes de hacer terminando esta lección. Queremos comprobarte al final de este curso el cambio que vas a tener. Lo vas a enviar al correo electrónico que estás viendo en tu pantalla, miscursosconelirosas@gmail.com. Revisa el correo que se te haya confirmado que fue recibido. Recuerda, 2 minutos, no más. Vamos viendo un resumen que hemos visto hasta aquí. Vimos que la Real Academia Española nos dice que el miedo escénico es la angustia a la escena. También vimos un análisis de investigación donde el 75% de la población ha tenido un miedo escénico. Te demostré con un video de un orador de qué forma nos perciben los demás, cómo se siente esa persona al dar su mensaje frente a un auditorio. También te dije que sí es posible eliminar ese miedo escénico y te solicité un video de 2 minutos donde te voy a demostrar al final que es posible eliminar el miedo escénico. Toca el turno al minuto de preparación. Recuerda, ¿qué has descubierto con esta clase? ¿Cómo lo vas a aplicar de manera personal? Toma nota ahora mismo. Tienes 1 minuto. Los aprendizajes se pierden si no se fijan.
Muy bien. Con este minuto logramos sellar el aprendizaje, recordar todo eso que hemos visto. Es momento de luz, cámara, acción. Toca el turno a aplicar lo aprendido. ¿Ya identifiqué mi miedo escénico? ¿Mi forma de manifestarlo? También recordé cómo se percibe a un orador. Recuerda, un video de 2 minutos. Hasta aquí hemos visto el primer módulo, primer tema, miedo escénico. Nos vemos en el próximo módulo, identificando ese miedo.